al nombre de nuestro Señor, hermanos. Hace algunos meses atrás, cuando orábamos por esta serie de 1 Corintios, hay una cosa muy diferente cuando estamos frente a la palabra del Señor a cuando estamos en los temas de esta vida. Cuando estamos en los temas de esta vida, un maestro escoge qué decir y qué no decir. Un maestro, sobre todo si es ese tipo de maestro que no le gusta meterse en conflicto, escogería temas agradables, temas más entendibles o más fáciles de explicar, o temas en los cuales tiene mucho dominio y se le hace muy fácil poder explicar a otros. Pero cuando se habla de la Biblia, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos mortifican, hay cosas que nos destruyen, hay cosas que nos desbaratan el alma, y aún así sigue siendo la bendita palabra de nuestro Dios. 1 Corintios es una de esas cartas que muchas personas, predicadoras hoy de estos evangelios falsos, prefieren que eso no estuviera en la Biblia. Pero si está en la Biblia, es bendito, y si está en la Biblia y es bendito, es necesario para la iglesia. Y si es necesario para la iglesia, nuestra actitud ante pasajes como estos debería ser una actitud obediente y no una actitud rebelde. Así que, como les estaba anunciando, hoy vamos a comenzar este capítulo, pero evidentemente lo vamos a dividir en algunas partes. Y hoy solo nos vamos a centrar en los primeros 9 versos. Ahora, un momento, damos un rápido recorrido de qué hemos visto hasta aquí. Si vemos la carta a los Corintios y comenzamos desde el inicio, vemos Pablo hablando de la santidad que se demanda del cuerpo de creyentes por medio de Cristo y solamente en Cristo. Después vemos cómo Pablo introduce una serie de conflictos que hay entre ellos en cuanto a divisiones, en cuanto a situaciones doctrinales entre ellos que están desvirtuando el evangelio y el centro del evangelio con cuestiones carnales. Después nos damos cuenta cómo capítulo 5 hay un pecador entre ellos que está pasando por un ridículo o está haciendo pasar por ridículo a la iglesia, ya que no es confrontado con el evangelio, ya que no es confrontado con la disciplina, y los que deben tomar medidas en esto no lo hacen. Vemos en el capítulo 6 que introduce el tema referenciado a esos juicios que ellos estaban llevando delante de los incrédulos, de todo lo que estaba pasando, como, hermano, era muy probable que la iglesia de los Corintios sería el hazmerreír de la ciudad. Como un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar, o más bien, un grupo de personas santas y sagradas, estaban provocando burla, y con razones, a los no creyentes en esta ciudad perversa. Así que, guiado por el Espíritu Santo, claramente Pablo decide escribirle. Pero es interesante porque ahora, a partir de este capítulo, capítulo 7, esto nos va a dar a nosotros una referencia de que los corintios, a pesar de que estaban mal, hay muchos entre ellos que tienen preocupaciones. Claro, tú puedes estar preocupado, pero la preocupación no es suficiente. La preocupación tiene que estar acompañada por acciones, si no es simplemente nada. Pero hay gente que está preocupada entre los corintios, y todo nos da a indicar, como comienza este capítulo, que ellos comienzan y ellos le han enviado algunos escritos preguntándole específicamente por algunos temas. Así que vamos a ver en cada uno de estos elementos. Hoy solo nos vamos a quedar en la primera sección, y todo esto es una serie de consejos divinos que el apóstol da sobre matrimonio, sobre el divorcio, sobre la soltería y sobre el nuevo matrimonio. En pocas palabras, esto es para todo el mundo. Esto habla para todos. Porque usted no se escapa de ninguna de estas. Yo no me puedo escapar de ninguno de estos elementos. Matrimonio, divorcio, soltería y nuevo matrimonio. Es una serie de consejos divinos que vamos a dividir, y solo nos vamos a quedar con la primera parte hoy, y es los consejos sobre el matrimonio. Ahora, claramente está que cuando nosotros estudiamos el contexto de los corintios, hermanos, es un desastre lo que hay en Corinto. ¿Por qué razón? Los corintios no solo tienen graves problemas con las fornicaciones, no solo tienen gente perversa y gente que va a los templos de Artemisa, de las prostitutas. No solo esta gente está en la iglesia, pero celebra a todas estas perversiones y todas estas fiestas de Cupido y todas estas fiestas paganas, donde las orgías o el sexo entre muchos y el licor y la borrachera es parte de la vida. ¿No sería asombroso
o no llamaría la atención a nadie que si tienen problemas en las fornicaciones, evidentemente también van a tener problemas en el matrimonio. Ahora, cuando se habla del matrimonio entre los corintios en el primer siglo, los historiadores, muchos coinciden en que había 4 tipos de matrimonios culturalmente hablando. Uno de ellos se conoce como aquellos que se les permitía vivir juntos, y escuchen esto, dice, bajo la ley romana y las tradiciones de ese tiempo, había 4 clases de matrimonio. Los esclavos, y aquí viene el primero, por lo general eran considerados una especie subhumana, eran pertenencia, eran objetos, los esclavos en ese tiempo. Y si una pareja deseaba casarse, se le podía permitir vivir juntos en contubernio. Es decir, los esclavos podían casarse bajo el término, y viene del latín el contubernio. El problema con esto es que era para los esclavos, y si el amo en algún momento decía, ya termina ese matrimonio, dame acá, que te voy a vender a otro lugar, ya se acabó ahí. Porque eran cosas consideradas como objetos. Y la iglesia de Corintio, de una forma u otra, estaba arrastrando con muchas de estas cuestiones culturales. Hermanos, por eso el evangelio es supracultural. ¿Qué significa supracultural? Que el evangelio no se puede adaptar a la cultura. El evangelio va por encima de la cultura. Por eso que vemos mucha gente hoy que dice la iglesia es homófoba o la iglesia es retrógrada. ¿Por qué? Porque la iglesia no se adapta a los tiempos. No, la iglesia no tiene que adaptarse a ningún tiempo. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia. Y el que no se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, pues el infierno termina. Por la sencilla razón de que nosotros no estamos para ser la manzanita que todo el mundo quiere comerse, o para ser la perla que todo el mundo quiere admirar. Hermanos, la iglesia tiene un mensaje, y es un mensaje ofensivo para la mayoría de hoy. ¿Por qué? Porque la gente hoy quiere los beneficios que puede traer el evangelio o que puede dar Dios sin un compromiso sincero de Dios. Porque mucha gente hoy niega a Dios porque no quieren dar cuenta. Porque mucha gente hoy le da la espalda a Dios porque quieren vivir la vida a su manera. Ahora, este tipo de matrimonio se encontraba entre los corintios y era el contubernio, que era un arreglo que duraba mientras el amo lo permitiera. Hay otro tipo de matrimonio que era el usus, en el latín. Esta forma de concubinato que reconocía que una pareja estaba casada después que hubieran cohabitado durante un año. Fíjense, una pareja que llevaba un año en relaciones sexuales, se le podía aplicar el matrimonio del usus, es decir, un matrimonio conocido como el coentio in manum. Y así se reconocía este tipo de personas, pues se consideraba que un año ya era un poquito ya más oficial la cosa, era un poquito más seria. No se vaya lejos. El Código Actual de Familia de Cuba ahora da el marco legal para, está el matrimonio, pero también está la unión de hecho afectiva, que tiene que ser demostrada por 2 años. Si de una pareja lleva 2 años, puede entonces reclamar muchos de estos derechos e incluso hacer papeles y cosas como si fueran los mismos privilegios, tuviese los mismos privilegios de un matrimonio. Todo eso suena bonito, pero eso se llama fornicación. Seguimos. Otro tipo de matrimonio que hay entre estas personas es el confrarreatio. Ahora, este es el de la clase de los patricios, es decir, la gente adinerada, la gente poderosa, se conocía de esta forma, donde se basa el matrimonio cristiano moderno, donde ya era una cuestión legal, donde se hacía un reconocimiento. Esto fue adoptado por la Iglesia Católica Romana, posteriormente por los protestantes, y muy parecido a como lo tenemos hoy. Entonces tenemos el contubernio, tenemos el usus, tenemos el coentio in manum, ¿verdad? Que este tercer tipo es donde el padre vendía a su hija, a un probable marido. Quizás alguien dice, bueno, tengo 3 niñas, voy a sacar un buen billete de esto. Se hacía en el primer siglo. Y un padre podía vender la hija y se conocía así como el coentio in manum. Gracias al Señor que el evangelio va por encima de la cultura. Amén. Entonces, todo este tipo de mezcla, incluso hay un historiador que cree que en la iglesia de Corinto mucha gente había adoptado las costumbres, como ya era de esperar y como lo vemos en toda la carta, de que había gente en la iglesia de Corinto que ya tenían 20 divorcios. 20 literal, no una hipérbole, una exageración. Tenían 20 ya matrimonios con 20 divorcios, y muchos de ellos estaban así, que muchos de ellos, incluso de la iglesia, ya un hombre había estado casado con 7, 8 mujeres de esa misma congregación. Ahora, a esa iglesia, el apóstol le va a escribir una serie de consejos divinos, que lo podemos dividir en 5 partes. Consejos sobre el matrimonio, consejos posteriormente sobre el divorcio, consejos sobre la identidad cristiana, sobre la soltería y el nuevo matrimonio. Vamos a centrarnos hoy, como lo había anunciado, en los primeros 9 versos, para poder sacar todo el provecho que tienen este texto para nosotros hoy. Así que, basado en un contexto donde la gente cree 1000 cosas del matrimonio, tanto así que
que la sencilla pregunta de ¿qué crees tú del matrimonio? Entre los corintios no era una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque tenían 4 tipos de matrimonio. Y algunos que no creían ninguno de los 4 vivían como le daba el deseo. Y eran polígamos y tenían varias mujeres. Ahora, el problema no es que eso lo tenga una ciudad perversa. El problema es que eso se mete en la iglesia. Y a ellos entonces Pablo tiene que escribirle. Y fíjense cómo comienza el primer verso. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Como les estaba anunciando, hermano, de alguna forma, estos hermanos le habían escrito a Pablo. Ahora, esto mismo nosotros lo encontramos más adelante en cuanto al celibato o el no casarse, en los versos del 25 en adelante. En el capítulo 8 encontramos de nuevo sobre lo que me dijiste en este punto. En el capítulo 11 sobre el culto, sobre los dones espirituales, sobre la ofrenda a los cristianos, capítulo 16. Es decir, es una serie de cosas en que los corintios tienen dudas. Y una vez más, hermano, el problema no es tener dudas. El problema es hacerse de la vista gorda y seguir dándole placer a la carne. ¿Sabes qué? Incluso en la ley romana hay un principio que es que el desconocimiento de la ley no te exonera de la culpabilidad. Ahora, ese principio, los romanos de alguna forma, en la gracia común, lo tomaron de los principios divinos. ¿Por qué razón? Puede una persona incluso estar en lo último del Amazonas y no haber llegado ningún evangelista, no haber llegado ninguna Biblia, y justo ahí, Salmo 19 y Romanos 1 en adelante, nos va a decir que no hay excusa para el hombre, porque la creación habla de un creador. Nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie puede decir, no, yo no sabía, no. El desconocimiento de la ley o de las cosas de Dios, en este caso es diferente, porque todo hombre tiene convicción en algún momento de su vida, o durante toda su vida, de que hay un Dios, y que ese único Dios ha enviado a Jesucristo. De una forma u otra, hoy el Evangelio ha llegado a muchos lugares donde la gente, nadie podrá justificar su corazón. Ahora, esta gente tienen dudas, y eso es noble. A pesar de todas sus aberraciones, tienen dudas y le dicen, Pablo, tenemos duda. Ahora, ¿cuál es la frase que ellos están dubitando, o la frase que ellos están manejando que tienen confusión? Es bueno que el hombre no toque mujer. Qué interesante. Porque una ciudad donde tiene un templo con 1000 prostitutas, lo que más hacen los hombres en esa ciudad es tocar a las mujeres. Esto, evidentemente, hermano, usted ha escuchado la frase, cuando no llega te pasa. Esa es de los cubanos. Nosotros somos las más reyes de todo el mundo. Sí, porque cuando no llegamos nos pasamos. Y las medidas que se toman, cuando no llega se pasa. Y si es aquí en Pinar del Río, más. Cuando no llega, se pasa. Los corintios, por una parte, tenían un desatino hacia la fornicación. Pero ahora hay algunos entre ellos que dicen, no, vamos a otro extremo. Es mejor no tocar mujer. Y por supuesto que aquí está usando un eufemismo. El eufemismo es rebajar la frase para que no suene un poco grotesca. Pero en otras palabras lo que está diciendo, no es bueno que el hombre tenga relaciones sexuales. Y dice Pablo, en cuanto a esto que me escribiste, sobre que bueno le sería al hombre no tocar mujer, entendamos por un momento que el apóstol Pablo no está casado. Más adelante vamos a desarrollar algún punto, en mi humilde opinión, de lo que considero, según algunas características, si estuvo o no casado. Pero antes de llegar ahí, lo cierto es que en este momento él no está casado, y no solo que no está casado, que tiene don de continencia. Él puede suprimir cualquier tentación sexual en esa área porque ha sido un don que Dios le ha dado y él solo está enfocado en las cuestiones del evangelio, pero es algo que es en su caso particular. Así que para Pablo era normal no tocar mujer, no tener relaciones sexuales. Eso era muy normal porque tenía un auspicio divino que le ayudaba en esa área a que no fuera nunca un problema. Pero la gente no le está escribiendo para saber cómo Pablo vivía, sino cómo ellos deben desarrollarse con esa frase. Porque, póngase en contexto. Usted está en la iglesia, aquella congregación estaba llena, pero de pronto decía, pero fulano, yo te vi anoche en el templo de Artemisa, tremenda guarachera que tenías tú ahí con todas las prostitutas esas, y tú dices, ¿cómo tú me viste ahí? No, porque yo fui también. Entonces, el otro sabía, y el otro estaba acostándose con otra mujer, y el otro con un hombre, y el otro con no sé quién, y en medio de todo eso, parece ser que una enseñanza, que esto es una enseñanza ascética. ¿Alguien sabe lo que significa el ascetismo? La idea de dónde viene el ascetismo. Porque eso viene de la filosofía griega. Y evidentemente propagó esta iglesia por este pensamiento.
Los movimientos asceta, A-S-C-E-T-A, asceta, es un movimiento o una filosofía griega que sus bases están en privarse de todo placer del cuerpo. Recuerdan, los griegos tenían los dos extremos. Tenían la cultura hedonista. ¿Cuál es la cultura hedonista que lo hemos visto anteriormente? La cultura del placer. Disfruta la vida, gózala, dale que esta es una sola. Eso lo tenían los griegos. Pero por otra parte, increíblemente, recuerda, si no llega se pasaba, por otra parte tenían la cultura de no vamos a comer comidas sabrosas. Bueno, nosotros tenemos un ascetismo obligado. No vamos a ir a lugares de recreación exuberantes, como Varadero. No. Pero era autoimpuesto. Sí, aquí no los impone, pero otra gente. Ahora, el problema con esto es que el ascetismo se cuela en la iglesia y empiezan a decir, oye, que el hombre no tenga relaciones sexuales. Pero es que en la iglesia hay gente soltera, pero también hay gente casada. Y fíjense lo que Pablo está diciendo en este aspecto. ¿Qué pasa con esta frase? ¿Qué pasa con este voto de ser célibe, o este voto de no casarse, o este voto de no tener relaciones sexuales? Mire, por la propia autoridad de Pablo, él podía decir, está bien, si algunos lo quieren seguir así, está bien, pero es que hay un problema detrás de esto. Que la motivación no es ser puro sexualmente, la motivación es reprimir toda pasión y todo deseo por un tipo de filosofía que no está basada en la Biblia. Yo te lo voy a poner en contexto, hermano. A veces nosotros nos encontramos gente en la iglesia que ya deberían estar no solo exponiendo la palabra o compartiéndola con sus vecinos, sino que todavía tienen todos esos arraigos de su viejo hombre. Todavía creen en el mal de ojo, todavía creen en la tira roja, todavía creen que no se puede chiflar dentro de la casa. Yo he estado en lugares donde me he levantado del sillón y viene alguien rápido a agarrar el sillón. Sí. Y ha venido un cristiano a parar el sillón. Yo digo, bueno, será porque está flojo. Pues yo quiero pensar porque el sillón está flojo. Pues choca la pared. Porque si es que piensa que viene un muerto a sentarse, ay Dios mío, pero hay de todo. Ahora, hay que tener cuidado porque todos esos estilos de vida, todas esas filosofías que son ajenas al evangelio, corrompen la fe cristiana. Y era lo que estaba pasando con esta gente. Fíjense, una frase que parece ser una frase tan noble, tan amorosa. No, es bueno que el hombre no tenga relaciones sexuales. Espérate, eso depende. Depende en qué contexto y con qué motivación. Ahora, veamos cómo continúa el argumento de Pablo. Aparentemente un grupo de creyentes de Corinto se propusieron en contra de la inmoralidad prevaleciente de la ciudad. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de esta gente? Hay mucha inmoralidad, lo mejor es no tener relaciones sexuales. ¡No! Porque el problema no estaba en las relaciones sexuales. El problema estaba en el marco en que se estaban realizando las relaciones sexuales. Y yo reconozco que la iglesia evangélica adolece, y escuche esto, adolece de tener áreas, no solo desde el púlpito, sino también tiempos de consejería o tiempos de ministerio donde se hablen más con los solteros sobre las relaciones sexuales, donde se hablen más con los casados sobre las relaciones sexuales, porque a veces pensamos, y no solo pensamos, que tenemos tabúes. Entonces Pablo escucha esto y miren cómo dice el verso 2. Pero a causa de las inmoralidades sexuales, que es lo que significa el término porneia o fornicaciones, a causa de las inmoralidades sexuales en plural, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pablo dice, algunos me están diciendo que es bueno que el hombre no tenga relaciones sexuales, hablando de términos genéricos. Pero a causa de tanta inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su mujer y que cada mujer tenga su marido. Y escuchen, porque ahí a muchos le zumbaron los oídos. ¿Por qué? Porque había hombres ahí que no tenían su mujer, tenían la mujer de otro. Y que no tenían su mujer, tenía su hombre. Y otras mujeres que tenían sus hombres o que tenían sus mujeres. Y fíjense, en medio de todo esto, lo que los lleva a pecar era que no podían practicar la continencia. Ahora, dice este autor, para evitar que pequen, Pablo recomienda que se casen y mantengan una relación monógama. ¿Por qué? Porque la poligamia era algo muy normal, un hombre con varias mujeres. Eso no solo que es pecaminoso, sino que hasta en la lógica es desastroso. Usted sabe lo que es un hombre con 10 suegras. Dios mío, ¿eso quién lo aguanta? Entonces,
Hay que notar que lo que Pablo está haciendo aquí es poniendo ustedes no son fáciles, poniendo en contexto la importancia que tiene el hombre como la mujer. ¿Por qué razón? Porque en un contexto donde la mujer tiene una fuerte influencia de poder cambiar un día para otro, el hombre cambia esta, cambia la otra, Pablo dice, no, que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio hombre. Poniendo el contexto de lo que está ocurriendo acá, descartando por completo, por supuesto, todas estas depravaciones. Ahora, viene un punto de hablar del deber marital. Escuchen, porque yo sé que esto va a tocar a muchas personas, porque de estas cosas no se hablan. Miren lo que dice el versículo 3. Que el esposo, el marido, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La esposa, la mujer, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vamos a detenernos en estos dos versos para entender qué es lo que pasa con el deber marital. ¿Qué es lo que pasa con la satisfacción sexual? Hermano, porque nosotros debemos reconocer que tristemente en las congregaciones hay también altos niveles de divorcio. Y lo triste del caso es que no solo hay altos niveles de divorcio, sino que seguimos adoleciendo de muchos hombres, que nos sentemos con hombres a hablar sobre las situaciones del matrimonio, hablar sobre la satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque no hay tabúes. Mire, fíjense si Dios en su sabiduría con este tema sabe que es una cuestión de que el hombre tiene, es como la teología del péndulo, hermano. El péndulo, cuando tú lo sueltas aquí, va a un extremo y después va a otro. El hombre por naturaleza es así, o a ir al extremo o a ir al otro extremo. Dios nos dio un libro que es un libro de alto contenido sexual para el matrimonio, y es el libro de Cantares. Yo reconozco que en mi tiempo de soltería yo no pasaba mucho por ese libro, una que otra vez. Pero después de casado, viendo todavía Cantar un poco más de cerca, uno dice, Señor, es tan maravilloso el sexo, es tan glorioso, es tan hermoso, que nos diste hasta un libro para hablarnos de él, con figuras y del lenguaje y todas las cosas, hermano. Pero evidentemente ahí hay de todo en ese libro. El hombre disfrutando a su esposa y su esposa disfrutando al hombre. Si usted lee el texto, incluso en español, en el hebreo se disfruta más, pero si usted lee el texto, hermanos, ahí hay más de 4 o 5 actos sexuales. Y en una etapa medieval, algunos hombres de Dios, no estoy diciendo que no lo sean, pero hombres de Dios, se dieron cuenta que esto era un libro muy peligroso, que incluso llegaron a ponernos la enseñanza, que hasta el día de hoy algunos lo creen, que ahí Cantares está hablando de Cristo y de la iglesia. Hermanos, discúlpenme, Cantares no está hablando de Cristo y la iglesia, por la sencilla razón que lo que le hace ese hombre a su mujer no puede ser comparado con la santidad de la relación que después Pablo en Efesios sí está hablando del marido y la mujer como Cristo y la iglesia. Hermanos, Cantares, y aquí los niños están allá para todos, hermanos, Cantares comienza a describir el hombre a su mujer en la cama desnuda, para que entienda qué hermoso y qué glorioso es el sexo en el matrimonio. Tanto así que usted se va a encontrar textos donde Salomón está descubriendo los pechos de su mujer y va a subir a sus pechos y va a bajar no sé cuántas cosas y va a subir que sé cuántas cosas, y después va a encontrar cómo la mujer va a decir que así sobre los montes de Hermón, y usted tiene que buscar de qué está hablando, el cervatillo, que es uno de los animales más viriles y más fuertes, va a estar correteando sobre ese monte. Hermano, eso es la gloria del sexo en el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando empezamos a poner tabúes, ¿sabe lo que? Si no hablamos nosotros de sexo con nuestros jóvenes, hermano, es como el padre que en una ocasión le dijo al hijo, mira, ya está bueno ya. El hijo tenía 20 años, es hora de hablar de sexo. El hijo se dijo, muy bien, papá, a ver, ¿qué quieres que te enseñe? ¿Por qué? Nosotros reconocemos, y escuchen padres que estamos acá, que nuestros hijos están siendo atacados
más que nunca, más que nuestra generación y que las generaciones de hace 5 años atrás, que nadie. Imagínense que mi hija de 4 años hace una semana vino y le dijo a su mamá: mamá, yo quiero un príncipe. Como yo he aprendido un pastor, ante esas preguntas hay que poner la reacción del gato. ¿Cuál es la reacción del gato? Tú no sabes si el gato se está riendo o está llorando. Tú no sabes. Y es decir, inexpresivo para que ella no se asuste, ¿no? Y tiene 4, pero aquí hay padres adolescentes que saben que es más peligroso y más complicada la cuestión. Mamá, yo quiero un príncipe. ¿Cuál es la respuesta? A ver, mi vida, ¿por qué quieres un príncipe? ¿Por qué? Porque vio un muñequito. Y en un muñequito vio que había un príncipe. Y uno lo ve así tan normal, pero si no pasa por filtro, incluso ya en esos muñequitos, a veces el príncipe da besito a la princesita. Y entonces mi esposa, Hazy, con mucha sabiduría: a ver, mi amor, a ver, esos príncipes sí existen, pero ahora mismo, mira, el príncipe de la casa es papá. Papá es tu príncipe. Tienes que darle eso, claro que a cada edad, cada enseñanza. A cada edad, con el lenguaje necesario. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo adolescente de 12 años llega a la casa porque un transvesti fue a la escuela, promovido por todos estos movimientos que hay hoy, a enseñarle que si el día de mañana quiere ser mujer o quiere ser hombre, que se vista como le dé el deseo, porque eso es algo libre, porque la Constitución ampara, porque las leyes no sé qué? ¿Qué tú haces? Bueno, ahí pues, yo no sé tú, pero posiblemente yo me convierta en el ogro de la película y vaya para la escuela. Por la sencilla razón, hermanos, que estamos viviendo no solo una sociedad sexualizada, sino sexualizada mal. Mis amados hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo: que el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Y lo mismo la esposa para con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. De la misma forma, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Hermanas que están aquí, tu cuerpo le pertenece a tu esposo. Por eso es que tienes que seguir cuidando tu cuerpo. Por eso es que tienes que buscar complacer a tu esposo. Es cierto que hay momentos donde la mujer está enferma, donde hay una enfermedad, una situación, pero hermano, esos son excepciones. Esa no es la regla. Les digo que en ocasiones de consejería, no solo en esta iglesia, sino hablando con otros hermanos, con otras parejas y hablando con otros compañeros del ministerio, ese es uno de los peligros más grandes que hay en las congregaciones, porque de eso no se habla. Y ya está brava, un mes y nada, como si eso fuera un castigo. Hermanas y hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. El apóstol Pablo nos está diciendo: el marido debe cumplir con la satisfacción de su esposa. Ahora escuchen, en una ocasión creo habérselo compartido. No sé qué industria cinematográfica fue, no sé si fue Hollywood, qué sé yo, pero hicieron un estudio con muchos de esos actores del cine pornográfico. Hicieron un estudio posterior entrevistándolo ya cuando ellos se habían retirado, y fue increíble lo que se demostró en ese estudio. La mayoría de todas esas actrices y esos actores, la mayoría de todos ellos, coincidían en varios puntos. Uno de ellos es que todo eso era una mentira. Todas esas películas y todas esas grabaciones, todo era una mentira. Porque era simular cosas que no se estaban sintiendo. Eran vender un producto que en realidad no se estaba disfrutando. Y muchas de esas personas incluso confesaron después pasar meses e incluso años siendo tratados psicológicamente por lo que se enfrentaban allí. Y dice, y ahí había que actuar, porque es una actuación, había que actuar para mostrar: eso es lo más hermoso, esto es lo que todo el mundo necesita. Hermanos, un mundo que le dio la espalda al Señor toma algo que es sagrado y que es maravilloso del Señor y lo vuelve asqueroso. ¿Y sabe por qué a nuestra carne eso le gusta? Porque somos pecaminosos. No estamos hablando de algo que no nos atraiga, pero el hecho de que nos atraiga no significa que sea santo. Y Pablo está diciendo a las mujeres y a los hombres: debes buscar la satisfacción de tu esposo. Debes buscar la satisfacción de tu hombre. A veces matrimonios pelean y nadie lo sabe hasta que ocurre el desastre. ¿Por qué? Porque la mujer no quiero por esto y no quiero lo otro y no sé qué lo otro y no sé qué aquello y que no, y excusa. Escucha, hermana, mi hermana amada, una de las cosas
que debes tú cumplir como esposa es la satisfacción de tu esposo. Eso no es nuevo. Es lo que el Señor dice en su palabra. El estilo de negación en el área sexual jamás es para el matrimonio. Ahora, también hay que reconocer que muchas veces hay que sentarse, tanto con hombres como con mujeres que vienen del mundo. ¿Y vienen del mundo con qué? Con una industria que te vendió que mientras más golpes le deja a la mujer, más lo disfruta. Eso no es disfrute, es una mentira. Que mientras más no sé qué, y mientras más cosas, y mientras más objetos sexuales, y mientras más látigos, y mientras más no sé qué, más disfrute. Eso no es disfrute, eso es lo que el mundo perverso y pecador nos vendió. Y muchos de nosotros que veníamos del mundo, y muchos que vienen del mundo, con esos estilos de vida ahora se dan cuenta que en la iglesia es algo tan santo y tan sagrado que hay que disfrutarlo al máximo, pero quitando las cosas que se arrastran del mundo pecador. Otra de las cosas que coincidían en esos estudios es que el sexo, la gente lo buscaba para satisfacción propia. Pero según la palabra, y como dice el apóstol Pablo, tu deber no es contigo, es para satisfacer a tu cónyuge. Por eso que cuando se habla de la autosatisfacción, de la masturbación, de simplemente el placer, autoplacer, te voy a poner, sin tener que dar muchos detalles, pero entre el esposo y la esposa, muchas veces se dice, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Se discute si la penetración anal y todas estas cosas. Está demostrado, hermanos, que la penetración anal y muchas de estas cosas lo que traen es sufrimiento y dolor, y que el ano no fue preparado para eso, y muchas más cosas que se pueden hablar. Pero hay un principio, es un principio bíblico, está aquí. Y Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Tu deber conyugal es para tu esposo o tu esposa. Es decir, si los dos se están complaciendo, los dos lo están disfrutando y lo están amando, y ninguno de los dos es denigrado, y ninguno de los dos es subyugado, y ninguno de los dos es abusado, y lo están disfrutando los dos, pues entonces en el marco del matrimonio es de bendición. Pero ¿qué pasa? Que por una parte no se habla de esto, y por la otra hay cada consejero también que hay que saber a quién escucharlo. Porque tú dices, este del evangelio evidentemente no tiene nada. Y le salió el viejo hombre. No, porque yo en el mundo, ¿qué mundo? Ni que 8 cuartos, tú en el mundo deshonrabas a Dios. No use las cosas del mundo como gloria en el evangelio, porque eso es basura. Hombres solteros que están aquí. Una de las cosas que más hay que pedirle al Señor es que nos dé sabiduría para que sigan permaneciendo fieles, pero el día que se casen, que puedan dar todo el amor y todo el placer a su cónyuge. Y eso evidentemente es una escuela que todos tenemos que pasar. Mis amados hermanos, que el esposo dice cumpla con la esposa el deber conyugal, y lo mismo la esposa para con su esposo. La esposa dice no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. En otras palabras, negarte a tu pareja, a no ser por una situación crítica, algo de enfermedad, cosas que evidentemente eso pasa, negarte es pecado ante Dios. Por eso que siempre, ¿cuál es uno de los consejos más grandes que le damos a la pareja? Aférrate a Cristo. Porque mientras más te aferras a Cristo, más creces en el evangelio, y nunca vas a usar esas inmadureces de negarte o buscar un castigo, que si no haces esto te premio con lo otro, Y mis amados hermanos, una de las cosas que más me duele sobre este tema es que nosotros no podemos convertir en un tabú algo que es tan glorioso y tan hermoso, que incluso algunos recordarán un joven que hace muchos años estuvo acá en la iglesia y se casó ya bien adentrado en juventud acumulada. Le dijeron, fulano, ¿cómo? Dime qué es el matrimonio, y se quedó diciendo, maravilloso. Punto y aparte, no pregunte ni imagine. Pero es que es maravilloso. Pero es maravilloso porque satisfaces a tu pareja, y escucha. Y añadir una tercera cosa, o una tercera persona, o un ente ajeno, sea una película, sea cualquier cosa, es pecaminoso, hermano. Es pecaminoso. En una ocasión casi me infarto, pero alguien
no recuerdo bien si fue en el seminario, me dijo, no, yo cuando la gente se va a casar y ya estaba pronto a casarse, le digo, mira, aunque yo sé que no es muy recomendable, pero veo una buena película pornográfica y ya, y no sé qué. ¡No! ¡No! Porque eso es como decirte, entra un prostíbulo y mira toda la perversión que hay ahí. ¡No! Como gente santa. Hermano, tenemos que darle la espalda a todos esos consejeros perversos que hay dentro de las congregaciones. Y escuchen bien los casados que estamos aquí. Tengan mucho cuidado como usted se refiere a esos bendecidos hermanos solteros. Digo bendecidos hermanos solteros porque a veces los tratamos como almas en desgracia. Ven acá, ¿y tú qué? ¿Cuando te casas, papá? ¿Y el infeliz cómo? ¿Tú piensas que todo así? ¿Tú no te das cuenta de lo feo que soy? Hay gente que quiere, pero no puede. No le traigan más presión a ese feo. Y a veces nos reímos, hermano, pero hay que tener cuidado porque yo estuve soltero también. ¿Y tú qué? ¿Para cuándo? Espérate. No me des más empujones. Pablo nos está diciendo en su palabra, tu deber conyugal es con tu pareja. No es autosatisfacción, no eres tú solo. Ahora, hermanas, hermanos que estamos acá, es una de esos consejos que dice, Señor, ayúdame. Y fíjense, miren cómo cambia todo el concepto. Hermano, yo reconozco que esto es un tema complicado. Yo he estado orando por esto porque estoy tratando de usar ejemplos y usar cosas sin que pueda dar un doble sentido o algo que sea pecaminoso. Pero usted piensa, usted como esposa o esposo, usted diga, Señor, ¿cómo yo puedo hoy darle toda la satisfacción a mi pareja? Sin que se dañe uno al otro, sin que solo sea para uno o para el otro. Pero hermano, cuando vivimos en esa área del sexo, del matrimonio, de la relación conyugal, buscar tener satisfecho a nuestra pareja, hermano, eso no es solo lo que nos corresponde, eso es lo bíblico. Nuestro deber, nuestro compromiso. Tu cuerpo no es tuyo, es de Él. Por eso ten cuidado, no comas tanto. Dale suave. Tu cuerpo es de ella. ¿Sabe por qué el matrimonio, por qué el sexo es algo tan glorioso y maravilloso? Porque lo diseñó el Señor. Entonces algo sagrado debe ser y quedarse en el marco de lo privado y sagrado. Pero ¿qué pasa hoy? Que mucha gente está sufriendo en esta área y por no acercarse a alguien espiritual y decirle, mira, ora por mí porque en esta área tengo batallas. Mire, todo matrimonio en algún momento tiene problemas en esa área. Tienen problemas. Todos. Algunos vienen al matrimonio con experiencias pasadas. Un consejo, deja eso en el pasado. No traigas tus experiencias del pasado, comparaciones con alguien del pasado, recuerdos de alguien del pasado para tratar de traerlo. Dile, Señor, en Cristo, una de las cosas más hermosas que nosotros vemos con este tema del matrimonio es que en Cristo no solo hay vírgenes biológicos, también hay vírgenes espirituales. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Incluso esas experiencias de pecado, todo eso pasó y hay que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque aún así en nuestra mente vienen esos pensamientos. Y aún así a tu corazón, a tu mente puede venir pensamientos del mundo pecaminoso. Ahora, hablamos de un Cristo, de un Dios que no solo nos dio el sexo como un regalo, sino también que nos permite, que aún cuando uno puede fallar, nos da la oportunidad de poder ser perdonados y poder ser restaurados. Ahora fíjense cómo continúa, después de hablar del deber, Pablo dice, no se priven el uno al otro. Y miren ahora lo que habla el verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Este es el versículo por el cual más he orado en este estudio. Cuando Pablo dice no se priven el uno al otro, excepto quizás un mutuo consentimiento, escuchen cuál es la única pauta bíblica para por un tiempo no tener relaciones sexuales. Para que tengáis un tiempo de oración, sosegadamente,
Dice, y volved a juntaros en uno para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabe una de las cosas que ha propiciado este país por mucho tiempo? Todas esas misiones donde uno se va y se mete allá 2 años, y se mete 1 año, y se mete 3 años. Y era uno solo de la pareja. Y había que hacerlo porque no había otra forma de poder traer un dinerito para terminar la casa, para poder darle a tus hijos un mejor futuro. Y eso lo ha promulgado este país por mucho tiempo. Ahora no hay ni misiones, las misiones las tienen algún grupito de ellos. Pero lo ha promulgado. Así que cuando nosotros hablamos de estos temas, hermanos, lo digo con amor. ¿Por qué? Porque yo oro por esos matrimonios que incluso están pasando esa situación complicada en nuestra congregación. Pero prefiero en este caso quedar bien con el Señor. Amados hermanos, no es bueno lo que está ocurriendo con todo esto de la inmigración. No es bueno. Yo sé que las parejas se ponen de acuerdo y no sé qué y tantas cosas, pero Dios me es testigo. Y los que en esta congregación están, que se lo he dicho a muchos de ustedes, ustedes saben que esa no es la decisión correcta. Voy a seguir orando como pastor, que Dios los guarde, pero no es la decisión correcta que el hombre se vaya y se meta 2, 3, 4, 5 años, no sabe cuándo, para poder regresar por 15 días y tener que irse de nuevo. Eso yo sé que lo está propiciando este país, toda la situación, pero aún así, hermano, no es bueno que ocurra. No es bueno. Cuando Pablo dice por un breve tiempo de dedicarlo a la oración, pero que vuelvan a unirse, ¿por qué razón? Porque es una puerta abierta a la inmoralidad sexual, a la destrucción de los matrimonios. Por muchos años nosotros hemos visto parejas que en esas misiones, cuando regresaron, destruidas por completo. Ahora yo sé que estamos enfrentando esto y esto, escuchen cómo lo estoy diciendo con mucho amor. Yo sé que en medio nuestro hay hombres ahora mismo que están en travesías, hombres ahora mismo que están en otro lugar esperando los papeles, pero aún así, hermanos, no es bueno tomar esa decisión. Claro que como iglesia vamos a orar por nuestros hermanos, claro que como iglesia no vamos a abandonar ni los vamos a votar y ni le vamos a decir ya ustedes no son nuestros. No, tomaron una decisión que no es la correcta, pero la iglesia seguirá mostrando amor. Pero aún así, hermanos, no es bueno. ¿Y sabes qué? Que le podemos preguntar a cualquiera de estos hermanos que está pasando por esto y te dirá, ya la decisión se tomó, es un sacrificio, pero ¿a qué precio? No es recomendable. Hermano, con esto no quiero ofender a nadie, pero es una decisión fuerte. Y no solo que es una decisión fuerte, sino que es una decisión que puede robarnos muchas cosas, incluso traer mucho más pruebas o batallas de las que normalmente uno tiene. Por eso, ¿qué hacemos, pastor, con aquellos que se han ido? Lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, seguimos orando por ellos. Seguimos pidiendo por ellos que el Señor les guarde, pero esos niños están creciendo sin sus padres, que el Señor les ayude, pero aún así seguiremos aconsejando, al menos desde este púlpito, desde el buen samaritano, no es bueno, esa no es la decisión. Lo haremos, oraremos, pero aún así, hermano, el apóstol Pablo dijo por poco tiempo, mutuo consentimiento para la oración y regresar pronto para que Satanás. Por eso, hermanas que están pasando por eso, oramos por ustedes. Ustedes no son de menor calidad, ustedes son hermanas nuestras y pedimos al Señor que la ayude porque, como Pablo lo dice aquí, nosotros sabemos que lo que están pasando es bien difícil. Por eso como iglesia les animamos a que sigan fieles en el Señor, a los hombres también a que sigan fieles en el Señor, pero seguimos recomendando, no es la mejor decisión, pero como iglesia seguiremos mostrando amor. Pero Pablo lo dice tan claro, dice volved a estar juntos para evitar que Satanás os tiente por falta del dominio propio que tenéis. Así que hablando esto, hermano, Pablo exceptúa este consentimiento para decirnos que, incluso miren el verso 6 como dice, no les digo esto como un mandamiento, esto es una concesión, lo que ahora nos va a desarrollar. El verso 6 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿Por qué Pablo nos está diciendo que esto no es un mandamiento? Porque todo el mundo no tiene don de continencia. Ahora, Pablo en este aspecto dice, yo quisiera que todos ustedes fueran como yo. Quizás algunos solteros aquí dicen, pero Pablo lo tenía. Ahora, lo tenía de parte de Dios. No era algo autoimpuesto. No era algo que uno se estaba obligando. Miren, hermano, la vida célibe desde el primer siglo hasta la etapa de la Iglesia Católica estuvo en una explosión increíble de mucha gente que dice, no me voy a casar. Los sacerdotes, los monjes, las monjas. ¿Y saben lo que ha pasado detrás de todo eso?
que a cada rato vuelven a salir los explotes de tumbas y niños enterrados y de desastres de todo eso. ¿Por qué? Porque solo puede experimentar eso alguien que de parte de Dios tenga ese trato. Pero el que no, debe casarse. A su tiempo, por supuesto, porque ahora cambia un poco el consejo. Dice, me gustaría que todos fuesen como yo, sin embargo, cada uno ha recibido su propio don de Dios. Uno, como Pablo, de no casarse, pero otros hemos recibido o se nos ha dado el privilegio de tener el otro don. ¿Cuál es? El del matrimonio. El de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y fíjense cómo después Pablo, después de hablarnos de estas dos ideas, ahora va a dar un consejo, y con esto vamos a ir terminando, para los solteros y las viudas. Es decir, lo que ha resumido para los casados es, tu cuerpo no es tuyo, es de tu pareja. La satisfacción personal es pecado. La satisfacción debe ser en pareja, para tu pareja, por tu pareja y sobre todas las cosas para dar gloria a Dios. Así debe ser la relación matrimonial, las relaciones sexuales. ¿Necesitas consejería? Pues pide sabiduría a Dios y acércate a gente espiritual para que te ayude en esa área. Tener batallas en eso, escucha. Bienvenidos. Todos en varias o en algún que otro momento de nuestra vida tenemos batallas en esa área. Porque incluso las hermanas que han parido, ¿verdad?, que han dado a luz, saben que hay periodos complicados, que por regla obligatoria hay que abstenerse durante ese tiempo por algunas situaciones de peligro con el embarazo y todo esto. Pero lo mejor de eso, hermano, que cuando es gente espiritual que quiere agradar a Dios, entiende esto que dice Pablo. Y las hermanas que están aquí, parte de tu tarea es ayudar a las otras hermanas en esas áreas. Pero sí te digo una cosa, para cerrar este tema del matrimonio. Si tú no hablas, si te tragas tu problema, si no lo compartes, es probable que vayas por un no muy buen camino. Pero también te aconsejo algo, no se lo compartas a todo el mundo. No es a todo el mundo. Vamos entonces a los solteros. Aleluya. Y algunos solteros dicen, gracias, Señor. Solteros y viudas. Dice verso 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Decir que Pablo para esta gente también tiene el mismo calificativo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Miren, amados hermanos, hay versículos que a veces se pueden interpretar mal y no traen tanto desastre como este. Yo he escuchado y tristemente a veces he hablado con personas que por malos consejos de este versículo han terminado en divorcio por aplicar mal este pasaje. Vamos a tratar de verlo en su contexto. Pablo dice, le digo a los solteros y a las viudas. Mi pregunta es, ¿la viuda qué cosa es? Soltera. Entonces, en soltero ya aparece cerca, ahí está todo el mundo. Pero interesantemente Pablo quiere recalcar el término de las viudas. ¿Por qué? Recordemos que para el primer siglo las guerras son cuestiones constantes y obligatorias. Y muchos de los hombres que van a la guerra, ahí pierden la vida. Y muchas mujeres comienzan a quedarse viudas desde jóvenes. Es decir, hay muchas viudas para estos primeros siglos en la iglesia. Y Pablo quiere recalcar la idea de una viuda, cómo debería continuar, o qué posibilidad tiene en cuanto al nuevo matrimonio. Dice, digo a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Una vez más, ¿por qué Pablo dice eso? Sí, lo mejor es que usted tenga don de continencia y usted no tiene que preocuparse. No hay problema con esto. Pero él reconoce que el que no tiene don de continencia no puede autoimponerse lo que era lo que estaba pasando. Es mejor que el hombre no toque mujer. No, ese autoimpuesto te lleva a pecar. Porque estás frenando algo que es glorioso, que es maravilloso para el contexto del matrimonio. Y tú estás poniendo una pauta que no es. Fíjense cómo el apóstol dice. Pero si no tienen don de continencia, evidentemente hablando de ese trato especial de Dios con él, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Miren cómo Pablo comienza, si no tienen dominio propio. ¿Dominio propio en qué? Dominio propio en cuanto a las relaciones sexuales. Dice, si no lo tienen, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Casarse. Ahora, ojo con esto, porque esto está tomado con pinza a la hora de interpretarlo, porque se ha aplicado mal. Porque la gente de un soltero dice, muchacho, ¿qué estás así? ¿Acaba de casarte? No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo, ante un grupo de personas que le está diciendo, no toques mujer, eso está mal. ¿Quieres casarte? ¿No tienes don de continencia? Pues debes entonces entrar al matrimonio.
Pero es que Pablo lo dice tan rápido que algunos lo han tomado y entonces ¿qué le dicen a todos los solteros que por ahí? Arriba, acaba de casarte, vamos, acaba de casarte, vamos, acaba de casarte. ¿Y cómo termina después el muchacho o la muchacha? En un divorcio. ¿Por qué? Porque la motivación, y escuche esto, la motivación a casarnos no es que no me puedo aguantar los deseos sexuales, esa no puede ser la motivación. Esa no puede ser la motivación. Por eso a veces me preguntan, no pastor, ¿y qué tú crees de esos noviazgos que duran 8, 9, 10 años? ¡Está mal! ¡No es bueno! Por eso que no es aconsejable que jóvenes con 14, 15 años entren en un noviazgo. A los juveniles que están aquí, no es aconsejable. Porque tú con 14 años no te vas a casar a los 16. A menos que algunos se puedan casar. No es aconsejable estar en un noviazgo de 9, 10 años. Yo no estoy diciendo, hermano, porque puede ser que entre nosotros haya alguien o conozca a alguien que ha tenido un noviazgo de 6, 7, 8 años y se haya guardado. Mis amados hermanos, evidentemente el noviazgo, la Biblia no nos da un tiempo. Nos da culturalmente un indicio, que era un año, en la etapa del desposorio. Que era un año donde el hombre no tocaba a la mujer, recuerda José y María, no la tocaba, pero ya ese año, incluso para romper ese noviazgo, era con carta de divorcio. Fíjense si era algo sagrado. Y a veces nosotros tampoco hablamos de los noviazgos. Escuchen, novios y solteros que serán novios. Estar a solas por la noche o en lugares solos no es bueno. No lo es. Lo he dicho muchas veces. Pero cuando tú ves novios que delante de la gente son un pegoste, detrás de la gente están haciendo cosas que no se debe hacer. Poner límites es algo que después le vas a dar gracias al Señor. Para no pasar esa línea. Esa línea la vas a pasar. Pero mientras hay que poner límites. ¿Sabe por qué, hermano? Porque también nuestro noviazgo tiene que dar gloria a Dios. Hombres que están aquí, usted no tiene nada que tocarle a su novia. ¡Nada! No, que su pelo, tampoco, no lo toques. ¿Habla? ¡Habla! Después ella te lo va a exigir en el matrimonio. Ya no me hablas. Porque ya no hay el tiempo de tanto hablar. Ahora hay más cosas que hacer. Pero es cierto, hermano. Muchas muchachas hoy pudieron decir, si me hubiesen dado el consejo ese en mi etapa de noviazgo. Sí. A veces he hablado con hombres y hermanas también, por supuesto con hombres delante, cómo le han pedido a Dios, oye, yo no quería haber llegado al matrimonio como llegué, haber sido tocada por otro hombre, haber sido tocado por otra mujer. Hombres podemos decir, yo no hubiese querido llegar al matrimonio como llegué, con otras experiencias de otras mujeres, pero aún así escuche, a ti que no has pasado el límite, sigue por esa vía porque Dios es el que premia. Pero alguien que ya lo pasó y que tiene una experiencia del mundo, o que ya en el mundo falló, incluso viene con un matrimonio del mundo, o que incluso en la iglesia, ya en los caminos del Señor, le falló al Señor, escucha, el Dios que estamos predicando aquí es el Dios que perdona y el Dios que restaura. El problema más grande es cuando una relación pasa un límite y dice, bueno, ya, ¿qué más da? No, con el Señor hay oportunidades de hacer nuevas todas las cosas. Así que Pablo está diciendo a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, que es la gran mayoría, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué está haciendo entonces el apóstol aquí? Esta nota la escribí, quiero leerla textualmente. Aquí no se anima a tomar el matrimonio como una opción a no fornicar, pues sabemos lo sagrado del matrimonio. No caer en la fornicación antes del matrimonio, pero tampoco es bueno casarse por las razones incorrectas. Acto que debe estar guiado por el Señor. Pero cuando solo casarse es para evitar el sexo, hay grandes posibilidades de que la solución se convierta en otro problema, divorcio. Porque para casarse hay que buscar la voluntad de Dios y eso es algo objetivo. No es si viene con la camisa roja, es ella. Si viene con el pantalón rosado, es ella. No. Eso no es objetivo. Objetivo es, Señor, ayúdame a ver durante la etapa de la amistad o del noviazgo, ayúdame a ver de que es alguien que te ama a ti. Y gracias a Dios que no estamos en aquellos tiempos donde las mujeres eran vendidas. Por supuesto que en la cultura bíblica los padres que eran guiados por el Señor
decidían emparentar a sus hijos. Que la gente dice, ay no, qué malo. No, no, no. Ellos, padres, guiados por el Señor, instruyendo a sus hijos en el Señor, decidían y arreglaban con quiénes iban a casar sus hijos. Y muchas veces incluso hasta le preguntaban, como hicieron los patriarcas. Pero ¿qué les digo con esto? En una sociedad donde te casas, no te casas, no importa, vives en concubinato, no importa, en fornicación, no importa, uno por acá y otro por allá, no importa, somos marido y mujer por internet, por lo que sea. Mis amados hermanos, mejor casarse que estarse quemando no es empujar a los solteros a un matrimonio sin haber pasado por ese transcurso de decir, Señor, muéstranos tu voluntad. A los casados que estamos acá, el matrimonio es una institución divina, establecida por Dios y es sagrada. Que podemos cometer errores, que podemos tener alguna información que no sea la correcta, pero cuando estamos buscando al Señor, estamos siendo modelados por el Evangelio y siempre vamos a buscar cómo ser mejores esposos. ¿Sabe por qué? Esposo que está acá. Porque nosotros estamos puestos en una comparación del amor de Cristo por su iglesia. Y Efesios dice, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es nuestro ejemplo. Hombres que estamos aquí, esposos que estamos aquí, que somos creyentes, ese es nuestro ejemplo. No es ser como fulano, como no sé quién, nuestro ejemplo. Imagínense la parada donde nos la pusieron. Ese debe ser nuestro modelo. Hermanas que están acá, tu modelo es como la iglesia se somete a Cristo y ama a su Señor. Así debe ser el ejemplo de las mujeres. Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros pensamos en el tema del matrimonio, hermano, es sagrado. Nada de lo que hemos dicho aquí ha sido con morbo o ha sido con intención de ofender a nadie. Pero cuando se predica el Evangelio, muchas veces va a tocar a nuestra área. Y si hay algo en tu vida o algo en tu relación que en esta área necesite ser moldeado, pues entonces recuerda, estamos en el mejor lugar porque tenemos al Dios verdadero que moldea y lima nuestras deficiencias. Solteros que están acá, a los viudos que están acá y que tienen esa opción en el Señor de casarse, vivimos en un moderno Corinto. Y me atrevería a decir que más perverso que Corinto. Porque hoy tenemos internet y a los corintios no lo tenían. Y en este Corinto, como mismo Pablo le escribió hace estos casi 2000 años atrás a esa iglesia, el Señor nos llama hoy a ser santos en nuestro matrimonio, a ser santos en la soltería, los que son solteros acá. Padres que estamos acá, sigamos pidiendo al Señor sabiduría para poder instruir a nuestros hijos que están siendo bombardeados sexualmente con todo lo que ven. Tú y yo somos responsables de lo que nuestros hijos ven. Tú y yo somos, incluso, escuche bien, somos responsables porque a veces los padres tienen la escuela como el momento en que descansan de sus hijos. Si tú tienes la escuela como el momento en que descansa de tus hijos, le estás fallando a Dios como padre. Porque la escuela no es el momento en que descansa de tus hijos. La escuela en estos días se ha convertido posiblemente el momento de más desviación para tus hijos. Porque si solo le enseñaran matemática, física y español, yo sería feliz. ¿Sí o no, profesor de física? Si solo se enseñara eso. Pero no. Una política sucia, contaminada, vendida por unos cuantos que traen dólares. Entonces meten todas esas ideologías para confundir a los niños. Y detrás de muchas de esas políticas hay pedófilos esperando. Así que, mis amados hermanos, si nosotros pensamos en el Evangelio, si nosotros pensamos en lo que la palabra nos dice, yo sé que estas palabras pueden sonar fuertes, ofensivas, pero nunca el Evangelio va a ofender nuestras vidas para destruirnos, siempre va a ser para moldearnos a la imagen del varón perfecto. Quisiera terminar con una oración por nuestros matrimonios, por nuestros hermanos solteros, por las viudas y viudos de nuestra congregación. Señor, en tus manos estamos. Perdona nuestras vidas. Conoce la intención de nuestro corazón, de todo lo que hemos expuesto, Señor, es con el ánimo de que tu palabra siga dando ánimo a nuestros corazones y nos siga ayudando. Pedimos por nuestros matrimonios, pedimos por nuestros solteros, pedimos por aquellos noviazgos, pedimos, Señor, por los viudos, por las viudas. También pedimos por nuestras hermanas o hermanos que tienen hoy su cónyuge lejos.
en esta travesía o en otro país esperando los papeles, Señor, sé con ellos y ayúdales. Señor, y ayúdanos a nosotros a cada vez parecernos más a esa relación santa de Cristo con la iglesia. En nuestros matrimonios y en esta iglesia local, ayúdanos a ser ejemplo para los solteros, para los noviazgos. Y ayúdanos, Señor, a todos como iglesia, a lo que es pecaminoso, deshacerlo. Y a seguir, Dios mío, creciendo en tu palabra y en tu verdad, aplicando lo que nos enseñas, y no solo escuchándolo, sino viviéndolo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén.